Televisión Cristiana, la palabra que cambia, presenta servicio en vivo con el pastor Wilber Rodríguez. Una producción de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Palabra que cambia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque ese es lo más difícil. A todo ser humano nos encanta el poder oír tu palabra, pero muchos de los que oímos somos oidores olvidadizos. Que las cosas sean diferentes en el caso nuestro, que podamos ser receptibles y poner en práctica lo que aquí se nos enseña de manera continua. Obra en las diversas peticiones que los hermanos exponen delante de ti, Señor. No importando si es una problemática pequeña o es de grandes proporciones. Señor, pedimos que intervengas y respondas según esa necesidad. Y añade hoy en esta noche a tu iglesia los que han de ser salvos para la gloria y honra de tu nombre. Lo hemos pedido todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias y lo haremos en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 7. Los textos que nos corresponden a desarrollar a través de este estudio son los versículos del 10 en adelante. Versículo 10 en adelante. Dice la palabra del Señor en el verso 10. Poco, pero después, dice el texto, que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Repito el texto 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento si es tan amable. Conectándonos con la temática que habíamos desarrollado la semana anterior, es decir, el martes pasado, usted y yo nos dábamos cuenta la situación de Jesús ante sus hermanos que le impulsaban a subir a la fiesta, es decir, la fiesta de los tabernáculos, para que él se revelara de manera abierta, es decir, se diera a conocer quién era él, para que él se revelara como el Mesías. Ellos creían que Jesús habría de acatar tales sugerencias, pero el Señor les mostraría a ellos que el tiempo de ellos no es el tiempo de Él. Por lo tanto, si ellos habrían de subir a la fiesta, entonces les indicó que ellos se fueran, pero que no era el tiempo de Él. Es decir, en eso enseña de que Él no caminaba bajo las sugerencias o bajo el tiempo en que las personas tienden a movilizarse para actuar
y desenvolverse en algún rol. Él les enseña ese principio, que él estaba sujeto a un calendario espiritual. Y ese calendario espiritual, a través de él el Señor caminaba, porque no dependía de los hombres, sino que dependía quien lo había enviado a esta tierra, que era el Padre Celestial. Una cosa es hablar del tiempo terrenal y otra cosa es hablar del tiempo de Dios. Cristo no había venido para estar sometido, hermanos, bajo ese tiempo en el cual los hombres se desenvuelven, sino bajo el calendario espiritual de Dios. Él había venido no a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que lo había enviado. Así fue entonces como los hermanos de Jesús se impulsaron a irse ellos, porque él mismo les dijo que ellos se fueran y que él posteriormente habría de llegar a la fiesta. Él no dijo que no iba a llegar, sino que se agregaría posteriormente a esa celebración. Cuando él dijo estas expresiones, dice la Biblia, entonces dice que ellos se fueron y él se quedó en Galilea. Su estadía estuvo allí por un momento. No sabemos, porque uno tiene que callar cuando la Biblia calla, y uno tiene que enseñar cuando la Biblia nos dice algo que enseñar. Si uno tiende a agregar ciertos pensamientos humanos o ideas a lo que es la palabra, entonces no compatibiliza, estaríamos inventando. Por eso es que uno tiene que tener cierto cuidado cuando explica la palabra del Señor. Entonces, entre ese tiempo en que él se queda en Galilea, al tiempo en que sus hermanos van, no se sabe cuál es el tiempo en el cual él tuvo que esperar para luego posteriormente irse detrás de ellos. No sabemos ese tiempo. Por eso es que usted puede observar entre el versículo número 9 y el versículo 10, hay una continuación, pero no se dice que el Señor agarró camino en ese mismo instante o al siguiente día, sino léalo conmigo, por favor. Vamos a ir explicando paso a paso, ya ahora que entramos al desarrollo de esta temática. Y dice así: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. Ahí después explicamos lo demás. Después que sus hermanos habían subido, también subió a la fiesta. Usted puede inquirir acá en este texto y puede observar lo que yo acabo de referirle hace unos segundos atrás. No se nos dice cuánto tiempo pasó entre la partida de ellos y la decisión que él tomaría para poder luego irse hacia la fiesta de los tabernáculos a Jerusalén. No sabemos cuánto fue ese tiempo, cuántas horas, cuántos minutos, no lo sabemos acá a la luz de la Biblia. Entonces nosotros callamos y la misma Biblia nos deja así. Pero el hecho es que el comentario nos habla de que el Señor, entonces él también subió. Ellos se fueron, pero él también va detrás de ellos. Cuando él entonces toma esa decisión de ir detrás de ellos, hay algunos escritores o comentaristas bíblicos que nos hablan acerca de esa partida del Señor hacia la celebración de la fiesta en Jerusalén. Algunos de ellos mencionan que el Señor tomaría cierta dirección diferente a la cual sus hermanos, sus medios hermanos, habían tomado. ¿Qué tipo de ruta fue la que Jesucristo tomó entonces para poder llegar hasta Jerusalén? Según los comentarios, Jesús tomaría el camino por Samaria.
lo que muchos judíos no hacían de manera habitual cuando se dirigían hacia alguna de las celebraciones, porque recuérdense que esta no era la única fiesta que los judíos celebraban. Habían dos fiestas más que ellos celebraban, que eran las más comunes dentro de Israel. Entonces, si alguien, hermano, habría de dirigirse hacia Jerusalén y habría de caminar un trayecto geográfico, quizás corto o largo, en el pensamiento de cualquier hebreo, de cualquier israelita la sugerencia es no pasar por por Samaria, no irse por Samaria. ¿Por qué? Porque todos sabemos que a la luz de la misma historia bíblica, había como cierto tipo de problemas entre los hebreos y los samaritanos. No se llevaban bien. El porqué de esto, su origen, está dentro de la misma historia bíblica. Según el Antiguo Testamento, el origen de los samaritanos fue en cierto tiempo en el cual la misma Biblia habla de ello, en dónde nació esa nación, cómo fue formada esa nación de samaritanos. Estaba constituida como una mezcla. Ahora, ¿cómo era esa mezcla? Es decir, en cierto momento hubo un cruce, como el caso de nosotros acá, ¿verdad? Que vinieron los españoles a colonizar estas áreas geográficas y algunos tomaron, no por esposas, sino tomaron de las mismas indias, las tomaron, ahí se cruzaron, es decir, y engendraron lo que fue nuestros antepasados, según la historia. Por eso es que nosotros somos mestizos, ¿verdad? Nuestras raíces vienen de un cruce de indios con españoles. Por eso es que algunos de nosotros somos guapos. A saber, hermano, ni amén dicen ustedes. Si quieren saber de las raíces de su árbol genealógico, ahí es donde viene aquello que uno indaga e inquiere, que muchos de nosotros llevamos en nuestra sangre hebrea. Y si usted quiere averiguarlo por su propia cuenta, entonces usted tiene accesibilidad al internet. Hay cosas que en el internet se agregan y que son mentiras en las redes sociales, pero hay cosas que son verdad. Se cuenta, según la historia, que esos colonizadores que fueron enviados aquí, esos españoles, algunos eran israelitas, eran hebreos, o sea, españoles hebreos. Y es de ahí donde viene que dice una expresión de ahí, de un hermano, ¿verdad?, que se entiende en historia, que por eso es que nosotros somos judíos nefartitas. Pero esa es parte del comentario que le estoy dando, es como una ejemplificación nada más, para que entienda cómo se dio ese cruce y cómo es que nosotros ahora, bueno, nos llamamos salvadoreños porque ellos colonizaron acá, ¿verdad?, estas áreas geográficas, pero le estoy dando de dónde es nuestra procedencia, nuestros antepasados, nuestras raíces. Ahora, sacando este ejemplo a un lado, haciéndolo a un lado, así fue como nació de un cruce la nación samaritana, la ciudad de Samaria. Un cruce entre gentiles y hebreos. Entonces ahí nació la nación de Samaria. Lo que nosotros podíamos llamar, quizás no se aplicaría la expresión, ¿verdad?, en el caso nuestro, si somos mestizos. Ahí nacen los samaritanos entre ese cruce. Por eso es que la adoración, la religión de los samaritanos era muy similar a la religión de los judíos. Una cosa es hablar de religión, una cosa es hablar de denominación y otra cosa es hablar de sectas. Cuando uno estudia la materia de sectas y religiones y denominaciones, bueno, en síntesis, la materia de religión, es allí donde se marca esta diferencia.
Una denominación es aquella que predica el evangelio. Esa es una denominación. Y que su normativa de vida para poder vivir diferente es la Biblia, la única revelación de la palabra del Señor. La religión viene de la palabra de latín religar, que significa atar a una persona, atarla a un árbol. Esa es la idea, esa es lo que nos ilustra la idea. Atar a una persona a un árbol. Religión es cuando se dan ciertos tipos de normativas a los hombres. Haz esto, cumple esto, muévete así, peínate así, camina así. Está atado como atar a una persona a un árbol. ¿En dónde es que está esa idea? Bueno, si a usted le gusta leer, lo que yo estoy comentando está en la teología de Peter Midman. Se llama teología sistemática. Ahí usted puede encontrar esa información que yo le estoy dando. Entonces, la religión es la que te ata a ciertos preceptos de hombres. Secta es aquella que en su círculo, en donde esas personas están y se mueven, solo ellos tienen la verdad. Y dentro de sus normativas, ellos tienen literatura que prácticamente se parece mucho a la Biblia, pero que tienen agregaduras de hombres. Y también tienen sus propias normativas. Esa es una secta. Así se lo explico tan sencillamente como yo lo he leído. Entonces vea esto, el por qué me estoy extendiendo en el comentario. Los mismos samaritanos practicaban la misma religión de los judíos. ¿Cuál es la religión de los judíos? Pregunto. ¿Cuál es la religión de los judíos? El judaísmo, correcto. ¿Por qué tienen miedo? El judaísmo. Una cosa es hablar del islamismo y otra cosa es hablar del judaísmo. En la creencia del judaísmo, su creencia es monoteísta. ¿Qué significa eso? Creencia en un solo Dios. Ellos no creen en otros dioses, ellos creen en el único Dios. Por eso es que dentro de la palabra del Señor aparece una frase en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio: oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Esa es la creencia arraigada en la mente y en el corazón de los judíos. Están bien, ¿verdad? La creencia en un solo Dios. Eso mismo lo asimilaron los samaritanos, la misma religión. Los judíos hablaban con mucho respeto de los patriarcas, enseñan de ellos en los libros de la ley, es decir, en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco, los libros de la ley. Ellos tienen mucho respeto hacia los patriarcas, es decir, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos saben que vienen de los lomos de Abraham. Todo israelita lo sabe. Ahora veamos a los samaritanos en su creer. Ellos tienen por padre también a Abraham. La forma en que adoran ellos es muy similar a la de los israelitas. Adoran al único Dios verdadero. Entonces, ¿de dónde se origina el problema? ¿De dónde se origina el problema? En esto que le voy a enseñar ahorita. Al principio parece muy bonito, ¿verdad? Estos creyendo en un solo Dios tienen por padre a Abraham. Pero aquí es el detalle, que como son judíos cruzados, ¿verdad? Vienen de la gentilidad y el cruce con los hebreos los hace a ellos divariar en su mente y en sus actuaciones hacia la forma de mezclar el culto verdadero a Dios con un culto falso. Veamos esto. Dentro de sus cultos, dentro de lo que ellos hacían, mezclaban cosas
que no eran coherentes el hacerlas. Ellos mezclaban paganismo. Los samaritanos, estoy hablando de ellos, hermano. Entonces los judíos sabían eso. Y cuando alguien mezcla ciertos aspectos paganos con la religión, en donde se adora al único Dios, estás tirando al cesto de la basura todo lo que supuestamente se parece a lo que los judíos hacen. Y eso no puede ser digerido ni permitido. Mire, hermano, dice una lectura que habla de religión, dice las siguientes frases: todo adepto a una religión, todo adepto a una secta, se ciñen. Los que son adeptos a una secta y a una religión se ciñen. Los peores en no ceñirse son los cristianos. Se lo voy a dejar de deber. Examine el comportamiento de los islámicos, sus convicciones. Examine el comportamiento de los judíos. Va a ver usted que en nuestras prácticas, las cuales nosotros hacemos, hay mucho que desear. Un islámico es entregado y hasta está dispuesto a dar su vida por su creencia. Esa es una. Dos, un judío, cuando busca a Dios de verdad, de corazón, lo hace de corazón. Por eso es que en sus ejercicios espirituales, como el ayuno, un judío, cuando se dedica a ayunar, ayuna de verdad. Ahora veamos en qué nos parecemos nosotros. No quiero decepcionar a nadie, pero si estamos en la verdad, entonces diría estas expresiones: ¿cuánta más convicción no tenemos que tener? Si un islámico le colocan un montón de dinamita en su pecho, alrededor de su cuerpo, porque le han introducido que si da su vida, le han introducido esa enseñanza, que si da su vida por su religión, su familia tendrá recompensa, su familia se sentirá dichosa y él pasará a una mejor vida. Promesas, ¿verdad? Y se preparan para hacer kamikazes, personas que habrán de dar su vida como suicidas, ¿verdad? Y yéndose a meter a un tumulto de gente, las cuales ellos odian, porque creen que les han declarado la yihad, ¿verdad? Es decir, la guerra santa, y explota y mueren. Los profanos le llaman ellos. ¿Y qué no digo israelita, ¿verdad? Imagínense hablar de los escribas, que cuando llegan y están haciendo una traducción de la Biblia, los escribas, y llegan a la expresión Jehová, es decir, Yahweh, ellos tienen a tal grado que cambiar su pluma, porque escribir ese nombre santo con la misma pluma, para ellos no es conveniente. Entonces agarran una nueva pluma y escriben con una nueva pluma, tinta nueva, ese nombre que es sobre todo nombre, Yahweh. Porque para ellos el nombre de Dios es lo más sagrado. ¿Explico? Otro ejemplo, cuando Antíoco Epífanes, según historia, entró a Jerusalén, él era el conquistador, hermano, el tipo. Y como era el conquistador, él abusó de su autoridad. Lo hacía como cualquier conquistador, porque cuando alguien entra a una ciudad, sitia, toma aquella ciudad y sabe que todos los que están allí son sus cautivos, son sus esclavos. Un déspota, un emperador puede cambiar cualquier tipo de reglamento o religión el cual él ha conquistado. Entonces Antíoco Epífanes dijo: aquí lo voy a hacer una vez más. Voy a entrar a ese templo que ellos aman, voy a abusar de ellos y voy a sacrificar una cerda en el altar.
de los judíos. Él pensó que estos iban a quedar quietos y callados. Muy equivocado el hombre, porque fue donde se levantó lo que se llama el levantamiento o la guerra de los macabeos. Quienes se sintieron tocados fueron los judíos que amaban, porque ellos aman, ya les expliqué a ustedes, tienen convicciones, aman lo que se realiza en su religión, tienen en alta estima su templo, es lo más sagrado que hay. Lo que Antíoco Epífanes hizo fue pisotear la dignidad y respetar las creencias, la religión de los judíos, y máximo sacrificar una cerda. Usted sabe, para un judío tocar un cerdo, alimentarlo, comer la carne, según Levítico, un judío se vuelve inmundo. Ellos no comen carne de cerdo. Por eso es que en Lucas aparece el hijo pródigo siendo contratado por una persona que era dueña de granja de cerdos. Era un hebreo. El hijo pródigo era un hebreo puro. Y tuvo que descender tan bajo espiritualmente que no aceptó, aceptó la propuesta de querer ir a trabajar a la granja de cerdos. O sea que cayó tan bajo que él sabía que aunque sea darle de comer o tener contacto o entrar al lugar, al chiquero donde están los cerdos, se le estaba contaminado prácticamente. Descendió bajo, a lo más bajo en lo espiritual. Por eso es la frase del hijo pródigo en Lucas, ¿verdad? Voy a regresar a mi casa y le voy a decir a mi papá, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Había caído en lo más bajo. Y Antíoco Epífanes allá, sacrificando la cerda, profanó, pisoteó la dignidad, se levantó. Judas Macabeo, el padre de este, y lo derrotaron, hermano. Convicciones. ¿Qué no sería entonces, volviendo al ejemplo que le estoy presentando en la disertación, verdad? ¿Qué no sería cuando los judíos se dieron cuenta que los samaritanos estaban mezclando paganismo con adoración a Dios? Yo creo que me está entendiendo. Yo sé que me estoy ampliando un poquito, pero quiero que usted entienda esto lúcidamente, porque a eso venimos acá, a aprender de la palabra. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta de esto y otras cosas más que hacía, fue donde comienza el problema, hermano, ¿verdad? De racismo, los paradigmas en religión, y se volvió un racismo. Las palabras de la mujer samaritana hacia Cristo en el pozo de Jacob, cuando el Señor le dice que le diera agua, y la mujer tiene que decirle a Cristo, ¿cómo tú, siendo hebreo, judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? No lo concebía, porque habían esos problemas, pues, ¿verdad? Y el Señor tiene que decirle, si tú me pidieses a mí de beber, yo te daría. O sea, allí es donde uno se vuelve interesante, ahí ese entablamiento de esa conversación. ¿Por qué? Porque el Señor está derribando las barreras raciales. Ese es lo primero que hace. Y eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando nos corresponda enseñar el evangelio. No ir con el machete. ¿Y usted de cuál religión es? Ah, yo soy de esta, hijo del diablo. Lea, hay que derribar lo que nos desune. Esto tiene mucha sabiduría, ¿verdad, hermano? El Señor le dice, tú dices que entre samaritanos y judíos no se llevan bien. O sea, el que lo dijo, no te puedo dar agua, así sinceramente, ¿verdad? Porque tú eres judío, hombre. ¿Por qué me pides a mí de beber? Pero viene el Señor, le dice, si tú me pidieses a mí de beber, a mí no importa si tú eres samaritana y yo soy judío.
yo te daría de beber. Se aplica el principio del amor y de la misericordia. Por eso es que Dios, hablando en el Antiguo Testamento, el Dios Espíritu, porque el que está aquí ahorita es el Dios hecho carne, es la palabra personificada, es el Logos. Allá en el Antiguo Testamento el Dios Espíritu decía las siguientes frases: misericordia quiero y no sacrificio. Pues es el que está aquí. ¿De qué sirve que alguien diga yo soy el mejor cristiano en Chalchuapa? Mejor haz misericordia, muestra en lugar de hablar. El que tenga oídos para ir, que escuche. Por eso es que dice un expositor de la Biblia, dice, la verdadera religión no radica en lo que tú dices ser, sino en lo que tú te das a conocer cuando te identificas, más que hablar. Qué lindo es entender eso, ¿verdad? Pero es lo que no nos gusta a nosotros. Nosotros creemos que cristianismo es cargar una Biblia y cantar coritos. Es más que eso. Cuando llega a su casita, lea las expresiones que Cristo enseñó en el monte de las bienaventuranzas. Y eso lo deja tan chiquito a uno. Y dice, bueno, yo es que creyendo que estaba haciendo todo lo adecuado. No, léalo en su casa cuando llegue. Principios que debemos de aprender. Ahora el Dios hecho carne aquí le está diciendo a la mujer, no le dice misericordia quiero, sino que le está enseñando que siendo ahora una repudiable samaritana, él le daría de beber. La acción es la que pesa mucho, las palabras sobran. Las acciones tienen trascendencia y tienen peso. Y usted sabe que la conversación continuó, ¿verdad? Ah, sí, dice la mujer, ustedes adoran en Jerusalén y nosotros en Samaria. Correcto. Alejandro el Grande les había levantado un templo en Jericín. Se congració con ellos. Pero en ese templo que había en Jericín, ellos practicaban la mezcla del paganismo con el culto a Dios. Puso nuevamente un paradigma. ¿Qué paradigma? Allá era racial, ¿verdad? Aquí era religioso. Ustedes adoran en Jerusalén y nosotros en Jericín. Sí, una división la formó. Sí, le dice el Señor. Pero viene la hora en que habrá de adorarse no solamente en Jericín y en Jerusalén. Porque Dios no habita en templos. Estoy agregando a este comentario. Dios no habita en templos creados por las manos de los hombres. Dios es espíritu. Viene la hora en que los verdaderos adoradores no serán los que adorarán en Jericín y en Jerusalén. Puede ser debajo de un palo de mango, puede ser debajo de un palo de aguacate, porque Dios lo que busca son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Hermanito, no importa donde alguien dice, yo me congrego en tal lugar. Sí, pero estás adorando de verdad al Señor. Mana de un corazón puro lo que estás haciendo. Por eso es que el libro de los Salmos, el salmista escribía, en uno de sus salmos decía las siguientes frases: ¿quién subirá al monte santo de Dios? La pregunta, ¿quién puede entrar al cielo? A eso se refiere. Y abajo dice, como respuesta, el limpio de manos y de corazón puro. ¿Y quiénes son esos limpios de manos y de corazón puro? Son aquellos
que no se han contaminado, si se contaminaron, pero en ese proceso de su vida, si se contaminaron, Dios los hizo volver al camino de rectitud. Y para mantener a sus manos limpias, tuvieron que ser regenerados. Tuvieron, como Cristo le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo puedo hacer eso para nacer de nuevo? ¿Puedo acaso meterme en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Cristo le enseña y le dice, lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. Es eso. Los limpios de manos son los que han nacido de nuevo, quienes pueden entrar al lugar santo, los que tienen corazón puro. Nadie por sí mismo está apto en su propia sabiduría, en su propia humanidad, para entrar a ese lugar. Ninguna cosa corruptible, corrupta, entrará a ese sitio. Pero los limpios de manos y de corazón puro, sí. Hay una sangre, dice el escritor Matthew Henry, una sangre que fluye y fluye y fluye y está fresca. Y él dice, entra a la regadera donde emana la sangre de Cristo, fresca y poderosa para limpiarte de todo pecado. Ahí es donde uno, no por obras, sino por la obra del poder de Dios en su gracia, porque usted y yo no merecemos nada, pero cuando lo da su gracia, que es el favor inmerecido de Dios hacia una humanidad contaminada, corrupta, putrefacta, es donde Dios hace un cambio en nosotros. Ahora se da cuenta por qué muchos no caminaban por Samaria. Acuérdense que en la misma Biblia comenta, ¿verdad?, que el Señor iba caminando y entra a Samaria y no lo reciben bien, hermano. ¿Qué hicieron los dos hijos del trueno? Es decir, los que tenían un carácter colérico, pésimo, decimos nosotros, ¿verdad? Señor, si quieres los achicharramos ahorita, hacemos descender. Ellos sabían la historia de Elías. Y los achicharramos, que hacemos descender fuego. Para eso sí tenían fe, mire, hermano. Pero cuando oraron por el hijo, mientras Cristo estaba orando y no estaba allí, y el padre llegó con su hijo, ¿verdad?, que era lunático, hasta el pelo le arrancaron. Esa es agregadura mía. No pudieron hacer nada por el muchacho. Allí no tuvieron fe, pero aquí sí querían hacer descender fuego del cielo. No sabían de qué espíritu eran, ¿verdad? El Señor no les dijo, está bien, háganlo, muchachos, achicharren a ese montón de incrédulos. Misericordia quiero y no sacrificio. Por eso es que la misma Biblia dice en el libro de Lamentaciones, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. ¿No los achicharró? Todos, hermanos, excluían ese paso por Samaria. Nadie quería irse por ahí, ¿ve? Pero el Señor decidió que para poder llegar hacia Jerusalén y celebrar la fiesta de los tabernáculos, por ahí se iba a ir, por ese sitio. Como dice un escritor, es probablemente que como algunos se iban en caravanas, ¿verdad? Y ahí iban los medios hermanos de Jesús. Es probable, dice, que no se haya ido en esa caravana, pero que se fue después, se fue. Pero se fue por el sitio geográfico de Samaria. En lugar de excluir ahí, pasó por ahí. Eso nos da a conocer mucho, hermano. Nunca evitemos el contacto con los incrédulos, porque es a quienes nosotros tenemos que enseñarles.
A esa casa no toco porque es religioso, toque. A ese no porque es borrachito, háblele de Cristo. A esa mujer porque es de la mala vida, no excluye a nadie. Le hago una pregunta y me la responden en conjunto. ¿Fuimos excluidos nosotros? ¿Qué reza Juan 3:16? Se lo pueden de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios a este montón de gente. Algo terrible le iba a decir, pero mejor me callo. Y lo voy a decir así, a este montón de gente que no tenía esperanza y que íbamos derechito a un lugar de condenación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo unigénito, único en su estirpe, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nunca excluyamos a nadie. Es que esa fulanita no me parece, me cae mal. Alguien que profesa su fe en el Señor, que es santo y puro, diciendo me cae mal. A usted nadie le tiene que caer mal, no importa con quién tenga que atravesarse afuera. El Señor nos envía a predicar el evangelio a todo el mundo. Y todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. Aprendamos este principio, pero pongámoslo por obra. Ahí no voy yo porque esa señora es caída y malcriada. Vaya. Porque ahí nos manda el Señor. Y cuando él iba, después que sus medios hermanos partieron, él iba de una manera privada. Por eso es que dice las expresiones últimas del verso 10, no cierre su Biblia. Entonces él también subió a la fiesta y dice, no abiertamente, sino como en secreto, de una manera privada, sino como en secreto. ¿Qué significa eso? Cuando yo le dije la expresión de una manera privada, pero a eso agrego esto, ¿verdad? Que no fue públicamente, en compañía de todos. Ahí tengo que detenerme y explicarle. Si es de una manera secreta, privada, no piense usted de manera equivocada que él se fue solito. Desde luego él estaba en su ministerio, que duraría 3 años y medio. Cuando él llamó a los 12 discípulos del Cordero, él siempre los incluía en donde él se movilizaba de manera itinerante, en los lugares geográficos donde él andaba. Habían ocasiones que él se iba a orar solo, habían ocasiones que él se los llevaba. Había un círculo íntimo. En el monte que se le colocó como nombre, el monte de la Transfiguración, donde su aspecto fue mudado, ahí tenía un círculo íntimo, no estaban los 12. Si aquí entonces el Señor camina de manera secreta, ¿significa entonces que no se los llevó a ellos? No, sino la frase que aquí reza en el verso 10, fue como en secreto, no significa eso. Lo que significa es que él no iba en compañía de sus medios hermanos, ni en compañía de la gran multitud, porque eran caravanas las que salían a esas fiestas. Él iba con sus discípulos, pero no iba mezclado con esta gente. Algunos se preguntan, ¿por qué? Y es bueno, ¿verdad?, dar una respuesta certera. ¿Por qué no se mezcló el Señor con ellos, con sus medios hermanos? Bueno, porque en primer lugar, si Él se hubiera ido con ellos, ellos se hubieran aprovechado de Él, aunque ellos pensaban que Él estaba medio chiflado, hermano. Ya les he mostrado bíblicamente eso. Ellos no creían en Él, que Él era el Mesías.
Al contrario, le escarnecían, se burlaban de él. Como esas expresiones: sube. Ya le he explicado: declárate abiertamente quién eres tú. Ve a hacer milagros allá en la fiesta. Cuando los hagas, entonces te van a coronar. Van a querer que eres el Mesías y te van a hacer rey, porque en Jerusalén se movía el ámbito político más que religioso. Ahí estaba la base política en Jerusalén. Expresiones con sarcasmo, ¿verdad? Burlas. Entonces no se mezcló con ellos porque él conoce el corazón del hombre. Habrían de aprovecharse de su popularidad, a saber con qué objetivos querían lograr cosas ellos, pero por eso el Señor sabe, y no se mezcló ni no se mezcló, sino que se fue en secreto. Ahora, cuando ya está la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, ya se está celebrando, ¿verdad? Pero hay un dato que yo quiero que usted entienda. Como le dije hace unos minutos atrás, en los inicios del desarrollo de esta temática, que Jesús se fue por Samaria, ¿verdad? Entonces él no llegaría en los inicios de la fiesta de los tabernáculos. Él llegaría a la mitad de la fiesta de los tabernáculos. No llegaría en el principio. Vean ustedes por qué estoy diciendo esto. Leamos el versículo número 11, por favor. Dice que cuando los hermanos de Jesús llegaron allá, dice el escritor Juan, dice que le buscaban. ¿Quiénes le buscaban? Los judíos. Aquí es donde vamos a recurrir a la ciencia de la interpretación, que es la hermenéutica, que significa exégesis del texto, cómo interpretarlo. Porque si acá usted lee de manera literal la Biblia, usted va a creer, y yo sé que ya lo está creyendo, ¿verdad? Porque ya lo leyó conmigo. Usted va a creer que se está hablando de los judíos, es decir, de la cantidad de gente que está participando en la fiesta. Pero no se refiere a ellos. Aquí cuando dice que le buscaban los judíos, significa los gobernantes y fariseos. O sea, la propia cabeza, pues la crema y la nata de la religiosidad en Jerusalén. Dice que le buscaban. Y fíjese que la palabra, esa expresión ahí, buscaban, ellos mismos le buscaban porque llegaron a la conclusión de que todos los judíos devotos, ya ahí hermano, diferencio la expresión esta. Una diferencia se enmarca. Le dije aquí judíos, refiriéndose a los gobernantes y fariseos. Pero cuando la fiesta estaba así, también había participación de judíos, de hebreos, la multitud que llegaba de afuera y los que estaban adentro en Jerusalén. Entonces, estos tipos lo buscaban entre esa multitud de judíos devotos que habían acudido a esa fiesta de los tabernáculos. Ahí entre medio lo buscaban. Ellos creían que él estaba ahí porque Jesús en cierto momento tuvo popularidad, hermano. Él era popular. ¿Quién no había hecho la bulla de la multiplicación de los panes y de los peces? Todos nos recordamos dentro de los estudios pasados que hasta agarraron barcas para ir a traer a la multitud de gente a donde ellos se habían quedado buscando a Jesús. Y ya Jesús se había ido al otro lado y había caminado sobre las aguas, porque estos querían coronarlo rey. Y él no vino para eso. O sea, la popularidad había corrido en grande manera. Y ahora que era la fiesta de los tabernáculos, estos lo andaban buscando. Siga leyendo el versículo 11, por favor.
y decían: ¿dónde está aquel? Aquel. Fíjense que en el griego en que fue escrita la Biblia, el Nuevo Testamento, en el original griego, esa palabra aquel es traducida e implica desagrado, desprecio. O sea que es una palabra despectiva. Es como cuando usted dice aquí: y aquella hermana no vino hoy. Y aquel, lo que usted está dando a conocer con ese tipo de expresión es que usted siente desprecio hacia quien usted se está dirigiendo. Entonces lo buscaban estos fariseos: ¿dónde está aquel? ¿Y aquel dónde está? Implica que en su rostro, al decir estas expresiones, mostraban desagrado, desprecio. Es como que si dijeran: ¿y aquel individuo? Así. Nosotros, más que ser tratados como aquel, con menosprecio, o aquel individuo, nunca se nos olvide que no importa cuál sea su posición o su estrato social, no importa si usted es profesional, no importa si usted no coronó una carrera académica, sea quien sea, lo logró o no lo logró, todos tenemos el mismo valor a los ojos de Dios. Todos. Nunca se nos olvide. El borrachito, la mujer que se le llama ramera, nunca se nos olvide que no hemos sido puestos o colocados para excluir ni menospreciar a nadie. Entendemos que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios no hace acepción de personas. Pero lo duro de este caso es la manera en la cual se estaban dirigiendo al Hijo de Dios. Una vez una persona se pone a ultrajar a 3 hermanos de aquí de la iglesia. Ella sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y decía que estos hermanos que se congregan allí. Yo estaba oyendo eso, porque lastimosamente era una persona que aquí se congregaba antes. Y eran expresiones no adecuadas, bochornosas para ella, porque la delataban quién era ella. Entonces, pero de repente comenzó a tirar el veneno en contra de Jesús, que dicen que adoran. Y fue allá, hermano. Y fue temprano porque ella quería venir a avergonzar a las personas a quienes ella se estaba dirigiendo a la hora del culto. Yo tuve que proceder. Salí y le puse el stop. Y le dije estas expresiones: mire, de los hermanos, de todos los que vemos aquí puede hablar usted, que todos tenemos errores, porque aquí no hay nadie perfecto. El único perfecto es el Señor. Y le dije estas expresiones: pero de Cristo, de Él no hable. No, que es Jesucristo, que allá, usted también, sinvergüenza. Ahí sí se me calentó más la cabeza, mire, hermano. No porque lo que me está diciendo a mí, sino porque comenzó a hablar suciedades del Señor. Y le dije yo: con el Señor no se meta. Y le dije así: acuérdese de Hugo Chávez, le dije. Yo sé que le estoy tocando a algunos, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué hizo Hugo Chávez? Me dijo: maldijo a Israel de lo más profundo de sus entrañas. ¿A dónde le pegó el cáncer? En las entrañas. Ay, cuando le dije así: ¿y por qué no quiere que hablen mal de él? Tuve que enseñarle, hermano. Ahí di la primera prédica. En primer lugar, porque ese ser que vino hace 2000 años no es cualquiera.
Que yo he oído, me dijo, que el código de Da Vinci dice que él tuvo mujeres, me dijo. Ay, señora, se está metiendo en lío, le dije yo. Ese libro de ese tal Brown escribió es un libro herético y chueco. Es falsedad, le dije. Ese tipo no tenía nada que hacer. No, que él tuvo mujeres. No, le dije yo. ¿Cómo no? La María Magdalena. Mire, perdón, la señora, lo que estaba diciendo, hermano. Y le enseñé. La Biblia dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él es el ser más puro que vino acá. La luz entró al mundo y las tinieblas no lo conocieron. Pero de él no hable, le dije. Él es el Hijo de Dios. Hasta me rodaban las lágrimas a mí el cuello. Se está metiendo en líos. Él es puro, él es perfecto. Él es el Hijo de Dios. Él es santo. ¿Qué? Ya no la volví a ver, hermano. Yo creo que a ver qué se hizo, ¿verdad? Pero hay gente que la agarra así. Imagínense esos tipos tratando al Hijo de Dios así. Tratándolo. ¿Dónde está aquel? ¿Dónde está aquel? Con menosprecio. Con menosprecio. Pero como un corazón lleno de incredulidad, no sabe lo que hace, ¿verdad? ¿Me escuchó? ¿Qué dijo Cristo cuando estaba pendiendo de la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ciegos, ¿verdad? Ciegos totalmente. Y eso es lo que hacen los hombres naturales, incrédulos. Usted puede ver todo el procedimiento que le aplicaron en la cruz del Calvario. Cuando uno abre la Biblia en Mateo 27 y lee el verso 31, dice: después de haberle escarnecido. Es que lo que aquí estaban haciendo, aquel era como un escarnio. Pero aquí está hablando cuando estaba pendiendo la cruz. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Por eso es que usted va a oír expresiones no adecuadas de los hombres naturales. Las personas han perdido todo respeto a lo moral, a lo espiritual. Les importa un comino lo de Dios. Aquel. Estaban totalmente desagradados y por eso es que le buscaban al Señor ahí. Pero ¿qué más dice la Biblia ahí en el verso número 11? ¿Dónde está aquel? Verso 12, iniciémoslo. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Jesús no estaba ahí, iba a llegar a la mitad de la fiesta. Los religiosos lo buscaban y había gran murmullo. ¿Qué es eso de murmullo? Dice que por regla general, la palabra griega traducir aquí hace referencia a una corriente subterránea. A eso se refiere en el griego de la Biblia, a una corriente subterránea, la expresión murmullo. Pero esa corriente subterránea se aplica a lo que hay dentro del corazón del hombre. Si hablamos de corriente subterránea, es algo que está debajo de la tierra, ¿verdad? Es como una fuente, un riguito que no lo miramos, pero que está debajo de la tierra. Así es también cuando los hombres están en un deterioro espiritual en su vida. Hay una corriente de maldad que
se externiza, pero que también está subterránea en su corazón. Por eso es muy importante leer los originales del griego. Si es una corriente, se refiere a eso, a una corriente subterránea, significa que en el interior estos tipos, esos que estaban en este murmullo, tenían un desencanto, un descontento, un desagrado que se expresaba de manera abierta. Eso significa el murmullo. Por eso es que hay personas que cuando no les parece algo en algún lugar, hacen murmullo para dar a conocer su descontento, su desagrado. O sea que esta gente del versículo aquí que estamos narrando, que es el versículo número 12, entre ellos había este murmullo. La gente no estaba contenta. ¿Con quién no estaba contenta? Y este es que no estaba ahí, con el que no había llegado. Con el Señor no estaba contenta. Hablaban mucho entre sí. Eso significa el murmullo, en privado, acerca de Él. Y dice el texto 12, dice, acerca de Él entre la multitud. Aquí es muy diferente la expresión que yo le enseñé, judíos. Porque cuando se habla de la multitud, esto hace alusión o referencia a la muchedumbre de personas, de judíos que estaban abarrotando la festividad de los tabernáculos. Estos eran los que estaban haciendo eso, los que estaban congregados en Jerusalén por motivo de la fiesta. Y vea lo que dice el mismo versículo 12. Unos decían, es bueno, pero otros decían, engaña al pueblo. Queda a conocer eso, es bueno. Que en parte de esa multitud, los que decían es bueno, estas expresiones denota que algunos tenían cierta admiración sobre él, porque habían oído acerca de los milagros. Y en realidad Jesús mismo lo enseñó. ¿Se recuerdan ustedes cuando aquel joven rico llegó donde él y le dice, maestro bueno, ¿qué ha de ser yo para heredar el reino de los cielos? Maestro bueno. ¿Y Jesús qué tiene que decirle? ¿Qué le enseña ahí Jesús? Un principio, que el único bueno en la tierra es solamente el Padre Celestial que está allá arriba. Él es el único bueno. Y aquí la gente decía que Él era bueno, no estaba ahí, pero decían, Él es bueno. Pero ¿qué decían otros? Engaña al pueblo. O sea que había una división de pensamientos, porque lo que da a conocer aquí es eso lo que el hombre tiene en su interior. Es bueno, otros decían engaña. Expresiones que denotan los sentimientos de cualquier persona. Pero estos que denotan lo que hay en su interior, algunos son, hermanos, personas como yo lo diría así, lo común. Los que menospreciaban a Jesús, lo común de las personas, los incrédulos, los que no creían en Él. Engaña. Veamos las dos cosas. Jesús era bueno. A la luz de la Biblia, lo que hemos compartido en otros, ¿era bueno Jesús? ¿Sí o no? Dios es bueno, hermano. Jesús es el verbo hecho carne. ¿Engaña? No. Porque Pedro dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Él no engaña a nadie. Jesús es bueno. Pablo, cuando escribe a los romanos, dice en esa epístola que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y hay otra frase que reza también así: no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios
quien tiene misericordia. Ajunte los dos textos. Destituido de la gloria de Dios. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Entonces, cuando Dios derramó su compasión divina, eso significa misericordia. La derramó sobre nosotros. Merecíamos la condenación, pero en lugar de condenarnos, ¿qué nos dio? Misericordia. Tu misericordia, dice el Antiguo Testamento, es mejor que la vida. Dios es bueno. ¿Qué dice la Biblia acerca de que Él es engañador? Él habló del que sí engaña. Él mismo dijo: Satanás ha venido para matar, robar y destruir. Él es el padre de toda mentira. Él es el engañador. Pero yo agregué a lo que dije de primero otras frases. Pero yo, dijo Cristo, he venido para deshacer las obras del diablo. Y he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él habló la verdad. Les dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo no les hubiese dicho. Me voy para prepararles morada, porque quiero. Les estaba hablando la verdad. ¿Será cierto lo que hay arriba? Sí. Porque quiero, con verdad, con propiedad, que donde yo esté, ustedes estén conmigo también. Esa es la verdad. Pero algunos decían: es un engañador. Engaña al pueblo. Sé que había una multitud dividida. Israelitas con mentalidad sencilla, y habían galileos que habían visto y oído la mayor parte de su ministerio, y eran los que decían que era bueno. Pero también habían judíos carnales. Hay una división de personas. Pero fíjese, hermano, estos judíos carnales eran lo que los otros judíos, los doctores de la ley, los fariseos, manejaban fácilmente. Era una turba de personas. Y en algún momento estas personas impulsaban a estos a menospreciar a Jesús. Y estos eran los que decían: engaña a la gente, al pueblo, judíos carnales. Como dice un escritor, probablemente esa era la mentalidad de ellos. La mentalidad que pululaba y la daban a conocer de esta clase de personas que habían en ese lugar. Por eso es que cuando uno observa esta división de pensamientos, ¿verdad?, y de opiniones, nunca se nos olvide, voy a aplicar esto aquí, que en nuestro caminar vamos a ver esto mismo que se dio en Jerusalén. Porque usted en su caminar, en su cristianismo, donde el Señor nos ha colocado a nosotros, a todos, en el Evangelio, usted va a oír diversidad de opiniones. Hay personas que le van a pegar en la cara con expresiones que no son las idóneas, las correctas. Pero no retroceda, no decaiga su semblante. Sepa que si esto se dio en Jerusalén, ¿cómo no va a suceder con nosotros? Que yo opino esto, que yo digo esto, que Cristo aquí, que Cristo allá. A mí me admiró bastante cuando yo era un joven sin Cristo. En los primeros seminarios que recibí de ideología, lo primero que me dijeron es: Cristo es revolucionario. Y a mí me lo enseñaron en la escuela dominical chiquito, que Cristo es el redentor de la humanidad. Eso fue lo primero. Él es el revolucionario. Los años han pasado, hoy tenemos la mente de Cristo. Y he entendido, como no lo entendía antes, ellos me lo decían, el primero que se alzó en armas. Ahora lo entiendo en el concepto espiritual: Cristo es revolucionario, porque la palabra revolución significa cambios, y Él hizo cambios en nosotros. Usted va a oír frases de hermanos que discrepan del Evangelio, pero no detenga su caminar. Si se nos estropeara el caminar, Cristo nos preguntaría: ¿quién dicen ustedes que soy yo?
responda aquella frase que fue dicha en Cesarea de Filipo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lee el versículo 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Ahí se denota una vez más esa división. Unos dicen engaña, otros decían que es bueno. Pero los que decían que es bueno, parece ser que les pusieron un stot, hermano. ¿Qué tipo de stot, diría alguien, les pusieron a estos? ¿Habrá habido algún stot? Había un problema aquí, que los que sabían que él había hecho milagros y que él era algo diferente a cualquier profeta, fíjese, hermano, no podían declararlo abiertamente ni comentarlo. ¿Por qué? Porque había un problema, dice un escritor. ¿Cuál problema? Que si alguien lo oían comentando o expresando cierta admiración del que no estaba allí en la fiesta, podía ser excomulgado. ¿De dónde? De la sinagoga. Y ser excomulgado de una sinagoga por un judío era un problema grande para ellos. ¿Saben por qué? Sí, yo ya les he relatado aquí la explicación de un judío cuando aceptaba trabajar con el gobierno romano, de ser un publicano. La palabra publicano era una palabra despectiva que significa ladrón. ¿Por qué? Porque el que trabajaba con Roma cobraba impuestos, era un trabajo común. Pero todo judío sabía que era un trabajo, pero en ese trabajo se robaba. Y máximo, cobrarle impuesto desmedido a un judío era un robo. Por eso es que un publicano se volvía rico de la noche a la mañana. Entonces, todo aquel que aceptaba un trabajo de ese tipo era excomulgado de las sinagogas. ¿Cómo no era tratada una persona que trabajaba en ese oficio, cobrando los impuestos y agarrándose también una parte de él? Como el caso de Zaqueo y de Mateo, que fue uno de los discípulos de Cristo, Leví. Eran menospreciados. No eran permitidos en la sinagoga donde se reunían las familias judías. Entonces aquí había un problema, que ninguno podía hablar abiertamente de él, por miedo a estos judíos, es decir, a los doctores de la ley, a los fariseos. Porque se podían excomulgar, no podían hablar abiertamente de él. Fíjense que esa expresión se aplica especialmente a los que hablaban a favor de Jesús. Es bueno, es bueno, es bueno. Les ponían un stot, una mordaza, y ese era el miedo. Pero sí sabían que Jesús era el Mesías. ¿A cuánto no les querrán poner en la actualidad un stot y decir: no hables abiertamente de tu Jesús? Porque hemos llegado a ese tiempo. Usted y yo podemos pensar en nuestro país, tenemos libertad de culto, pero hay países que no. El caso de ayer que les comenté del argentino predicando en un parque, lo ataron, lo llevaron esposado y le metieron una patrulla. Hasta hoy no se sabe si está con vida. Países antagónicos al evangelio. El caso que les conté ayer abiertamente de los islámicos del grupo ISIS, que iban a atacar a un grupo de personas que acababan de bautizarse, sabían la hora exacta en que habrían de estar bautizando, y uno de ellos tomó el convoy. Tantos hombres se agarró: vamos a hacer los pedazos, vamos a matarlos y le vamos a enseñar que aquí nadie tiene que hablar de su Cristo. Y allá iban, cuando una tormenta se desató. Léalo. Y esa tormenta se desató, una tormenta de arena, que permitió que el bus con los cristianos se fueran libremente. Y de esa tormenta de arena apareció el Hijo de Dios, Jesús. Hace poco fue eso, hermano. Y les habló a ellos.
Como le habló a Pablo en el capítulo 9 de Hechos, dura cosa es dar goces contra el aguijón. ¿Por qué me persiguen? Yo soy Jesús. Y dice el propio de eso, del grupo ISIS, que todos oyeron la voz de Dios. Y aquí lo estoy poniendo como ejemplo. Y de los que lo oyeron, algunos dijeron: eso no es de Dios, eso es del enemigo, eso es de Satanás. Pero otros dijeron: era el mismo Jesús de quien habla el Corán, porque el Corán habla de Jesús, pero lo minoriza y torna mayor a Moisés. Pero Cristo es mayor que Moisés, que Abraham, que Isaac, porque Él es eterno. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y los que creyeron a la voz, muchos de ellos sirven en el evangelio. Hermanito, más de alguien va a querer ponernos stop aquí en este país. Ya no me hables más del tal Jesús, yo odio. Abiertamente pueden decirlo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Aquí tenemos que hacer lo que dijeron los apóstoles. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque entendemos, lo parafraseo, hemos entendido, hemos llegado a la comprensibilidad, hemos llegado a adquirir convicción, porque antes no la tenía Pedro, porque delante de una mujer maldijo que no le conocía. Pero ahora que están llenos del Espíritu Santo, dunamit, poder, dinamita en el griego, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque hemos entendido que es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto, hermano, este extremismo que se dio aquí, eso se sigue dando en todo el mundo. Ese es un extremo. ¿A qué grado la gente puede llegar de odiar a Jesús? Hasta las mismas autoridades judías que conocían los preceptos antiguos testamentarios. Y a ese mismo grado estamos viendo hoy personas que matan cristianos, hermano. Un odio terrible hacia los cristianos. Ese grupo, el ISIS, hacia el cristianismo. Pero una cosa decimos: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? A pesar de las luchas y de los extremos que hayan, la lucha está buena, se está volviendo buena. Y nunca decaigamos, porque en Cristo somos más que vencedores. Démosle palmas al Señor. Vamos a orar. Padre, que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias por esta temática que hemos desarrollado a la luz de tu palabra. Gracias por tu bendición, Señor. Has abierto nuestros oídos y nuestro corazón. Así como estamos, quiero hacer dos invitaciones rápidamente. Pónganse de pie las personas que van a recibir a Jesús por primera vez. Tu rechazo muestra que no le amas, no le aceptas, no lo quieres. Pero tu aceptación al recibirle a Él implica que tú has entendido, y con ello muestras que tú le amas al recibirle en tu corazón como tu Señor y tu Salvador personal. Si hubiera alguna persona quien necesite recibir a Jesús por primera vez, póngase de pie. O si hubiera alguien que necesite reconciliarse, también para usted la invitación. Pónganse de pie las personas que necesitan reconciliarse en esta noche. ¿Por qué odias al que tanto te ama? ¿Por qué rechazas al que quiere darte vida y vida en abundancia? ¿Por qué excluyes a aquel que dio su vida por ti en una cruz? Hoy es el momento para poder abocarse a Él y pedirle perdón. ¿Habrá alguna persona en esta noche quien necesita a Cristo? ¿Habrá alguien quien necesite reconciliarse? Es la última invitación que estoy haciendo.
¿Habrá alguna persona en esta noche? ¿Habrá alguien? Póngase de pie. Ahí donde usted está, póngase de pie. Hagamos la última invitación, hermanos diáconos. Un minuto más, hagamos la última invitación. Manda la lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, derrámate, Señor. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguna persona? Pongámonos de pie todos. Hacemos la última oración. Me traen ya la lista rápido. Padre, te doy las gracias por esta disertación que nos has concedido desarrollar. Llévanos con bien a nuestra casa. En las tinieblas huyan ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación.